Saludos a todos, gracias por Gracias. mirar este video, otro episodio de Unos a Otros donde hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, que es lo más importante en la vida. Tener salvación, conocer a Jesús, tener una relación con Dios. Roberto, un episodio más. Tenía planeado grabar 3 episodios contigo, nomás que está tan buena la plática que Van a ser 5. van a 5 o 6 para cuando terminemos aquí, no. Al parecer, dependiendo cómo nos van van a ser 4. Ok, no, A adelante. ver. ¿Qué te parece, Roberto, si empezamos una vez más poniendo ese tiempo en las manos de Dios para que sea de bendición Claro para que las sí. personas que nos están mirando? Hermoso Dios, cómo nos gozamos en este tiempo y en todo tiempo, Señor, gozándonos en tu presencia, gozándonos de tu presencia, Señor, en lo que tú haces con nosotros, en lo que pudieras hacer y cada una de las partes de nuestra vida, Señor, cómo nuestro caminar es en ti y es por ti, Señor. En este tiempo, tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que está aquí presente, pero pedimos que tu favor se manifieste en esta entrevista, Señor, en este episodio y en los que vendrán, como lo has hecho, Señor, en los anteriores. Pon en nosotros, Señor, de tu sabiduría, de tus palabras, y úsanos, mi Dios, para poder tocar los corazones de aquellos que nos estén viendo y los que estarán viendo, Señor, estos episodios a través del tiempo, Señor. A ti sea toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Roberto, seguimos platicando del evangelismo. Para los que no miraron el episodio anterior, hablamos que si hay maneras buenas o malas de evangelizar. De hecho, si no los has mirado, te recomendamos mirar los otros 2 episodios para que tengan el contexto Así es. de todo lo que hemos platicado, pero nomás para que sepan un poco lo que los platicamos, para que si te interesa, puedes regresarte a mirarlo. Hablamos de si hay maneras buenas o malas de evangelizar, hablamos de si hay una urgencia para evangelizar, que dijimos que sí hay una urgencia. Y estas preguntas, de hecho, eran para el episodio anterior, pero estuvo tan buena la plática que nos extendimos un poco. Pero antes de comenzar con esta pregunta, no sé si te recuerdas, hace un tiempo tú diste una clase en un miércoles en la iglesia, de lo que era básicamente eso, el evangelismo, de compartir, de lo que estamos haciendo compartiendo las Biblias. Ok. Y tú dijiste algo muy sencillo, de hecho así sencillo, que platicando con muchas personas, todos estamos de acuerdo que eso fue lo más profundo que dijiste en la clase. ¿Qué era? Dijiste, porque el proyecto que tenemos en la iglesia es de compartir Biblias a las familias, ¿no?, que no conocen a Dios, si hay oportunidad, compartir el evangelio. Y tú dijiste, la razón por la que estamos haciendo eso es porque ya sabemos cómo hacerlo, entonces por eso lo estamos haciendo. Y la segunda razón por la que lo debemos hacer es porque no sabes y vas a aprender cómo hacerlo. Sí, ya recuerdo. Y es algo bien sencillo, ¿no? El hecho de cómo te consideras tú para el servicio hacia Dios, ¿sí? Si ya sabes algo, ven y únete al equipo para que aportes. Si no lo sabes, ven y únete al equipo para que aprendas, ¿verdad? O sea, es algo bien sencillo, es una suma matemática, es 1 más 1 son 2. O sea, tienes una razón para no ir. O sea, o tienes una razón para ir, así. Y como dices tú, es muy sencillo. Pero cuando lo escuché, me explotó la cabeza y dije, wow, qué profundo. Porque sí me hizo pensar y es la verdad. Dije, bueno, sí es cierto, si ya sabemos cómo evangelizar, pues tenemos que unirnos para enseñarles a otros cómo evangelizar. Y los que no saben, pues me voy a unir porque Jesús dijo que debemos de evangelizar y quiero aprender a evangelizar. Entonces, la realidad es que no hay excusa. Así es. O lo hacemos porque ya sabemos, o lo hacemos porque queremos aprender cómo hacerlo. Y nomás no estaba en mis notas, pero se me vino a la mente, se me hizo muy el filósofo Roberto, bien profundo. Y hablando de todo esto,
Roberto, la razón por la que te escogí a ti para ese tema de evangelismo, porque yo tengo muchos temas que quiero grabar. El problema es que no hay tiempo para grabarlos. La razón por la que yo te escogí a ti para el evangelismo, porque tú, me acuerdo de un momento, me contaste de que hubo una etapa en tu vida, o sea, no estoy diciendo que ahorita no evangelizas, pero una etapa en tu vida en específico, Ajá. donde te enfocaste mucho con otro grupo de personas en evangelizar. Cuéntanos un poco de esta etapa de tu vida donde eras parte de un grupo de evangelismo. Ok, sí, fue muy interesante. Fueron 4 años que estuvimos ahí trabajando. El proyecto inició con 4 jóvenes de la iglesia. Eh, pero anteriormente ya éramos líderes, mi esposa y yo, de otro grupo. Se llamaba Grupo Rocafuerte. Ese grupo era un grupo de jóvenes adultos, donde no se identificaban como jóvenes ni adultos, aunque estaban Estaban así, en ¿no? medio, entre medio. Sí, pues como que no tenían ministerio. Entonces, pues empezamos a trabajar con ellos, era un grupo grande. Eh, Después, decía ahorita en el episodio anterior, las etapas que Dios pone en tu vida, cómo llevas tú la palabra de Dios, ¿no? Después, ese grupo de 4 jóvenes que Dios puso en su corazón, hacer ese proyecto de evangelismo urbano, le puse yo, ¿no? Empezaron ellos, y el pastor en la iglesia donde estábamos, yo era pastor asistente ahí, y me confirió esa tarea de respaldar a estos jóvenes. Empecé ahí yo con ellos a trabajar en una de las calles de ahí de Nogales, Sonora, que era una de las calles donde había mucha drogadicción, la zona de tolerancia o la zona roja que le llaman, ¿no? Donde había mucha prostitución, alcoholismo y todo ello. Después se une mi esposa ahí, y después se vienen otras personas también a respaldar. Pero fue una etapa muy interesante, una etapa de mucho aprendizaje, mucha etapa de desafío, porque no nada más era el ir a hablar de Dios, sino era entrar a un terreno espiritual muy fuerte, ¿no? Donde teníamos que cuidarnos las espaldas, porque Satanás, el enemigo, pues obviamente nunca va a estar contento cuando tú vas a llevar la palabra de Dios, ¿no? Y más en la zona donde es una zona de él, pues estás entrando en un terreno que no, donde a ti como persona no te pertenece, es propiedad de Satanás, y fue muy difícil entrar. Fuimos, obviamente, mm, ¿cómo decirlo?, amenazados por este tipo de personas, por homosexuales, pero decían que por qué les estábamos ganando el terreno, ¿no? Porque íbamos y nos parábamos en una esquina y estábamos ahí desde las 7 de la tarde, 8 de la noche, hasta las 11 de la noche, sin importar el frío, el calor, la nieve o la lluvia. Ahí estábamos, teníamos una bocina, un micrófono, alguien tocaba alabanzas, le cantaba al Señor. Había vecinos que se molestaban también, pero nuestro enfoque era orar por toda esa zona, ¿no? Eh, Había líderes, había un líder ahí dentro de ese grupo de personas homosexuales que, que era el que movía ahí a ese grupo de ellos. Fuimos rechazados muchas veces, pero nuestro enfoque era estar orando por ellos. Y la oración no era nada más ahí, o sea, en nuestro lugar íntimo, obviamente era interceder por ellos, que el Espíritu Santo los alcanzara, y, y vaya que lo hizo. Después empezó este líder, empezamos a interactuar ya como con la bandera blanca, ¿no? O sea, que quiero platicar con ustedes. Y yo interactuando con él, abrió su corazón para con nosotros, y él empezó a confesarnos que él tenía esa vida, había sido abusado sexualmente cuando él era niño. Su familia
él era un hombre casado, tenía un hijo, pero su familia vivía en Guaymas. Y su hijo no sabía la doble vida que él tenía acá en Nogales. Había otro que también tenía, o sea, sufría mucho. Me empujaban, casi me golpeaban porque yo sabía que no eran ellos, era el enemigo que estaba en ellos. Tiempo después esta persona llega con nosotros llorando, clamando por una necesidad que él tenía. Otra persona también pudieron llegar a conocer al Señor. En grupo una vez se acercaron a mí o a nosotros como queriendo confrontar o probarme. Dijeron, ¿y podemos ir a su iglesia? Claro que pueden ir, pero no vayan vestidos así, vayan vestidos de hombre, de lo que son, les digo. Y sí fueron, o sea, se vistieron como hombres y fueron. Algunos, o sea, dejaron esa vida. Desafortunadamente uno de ellos perdió la vida, lo asesinaron, pero nunca renunció a su fe y lo asesinaron precisamente por ello, porque obviamente traía un trasfondo, traía una historia que obviamente la otra persona pues no quiso soltarlo por el cambio que esa persona había tenido. Pero él se enfocó en su cambio de vida, sufrió mucho, o sea, él no los confesaba, estoy sufriendo mucho, pero él estuvo ahí permaneciendo. Nos tocó a alguien también que ahí en la banqueta se arrodilló y pidiendo perdón, levantando sus brazos al Señor, clamando, sí, soltó todo lo que traía ahí, de cigarros, de droga y todo, y salió corriendo, o sea, ya no quería nada. Después lo vimos trabajando en un centro comercial ahí en Nogales, bien, como hombre, o sea, hubo fruto, pues vaya, del esfuerzo que hicimos ahí para que el objetivo se cumpliera, no el de nosotros, el del Señor. El Espíritu Santo se movía de una manera especial. Dentro del ámbito cristiano, y lo voy a decir abiertamente, a veces nos envolvemos en las emociones y que tú ores por una persona hace que esa emoción haga que tú caigas, voy a decirlo así, ¿no? Pero una persona que no conoce de Dios, una persona que quizá a veces no está en sus 5 sentidos, que tú ores por él y que caiga por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, o sea, no es de él, no es su emoción, es la presencia del Espíritu Santo que está obrando de una manera especial y tocando su vida, transformando su vida. Entonces, cuando nosotros íbamos a ese ministerio cada sábado en la noche, íbamos con el propósito de ministrar a alguien, pero el beneficio que tú tienes cuando tú haces ese tipo de trabajos, el que sale ministrado eres tú, sales fortalecido. Entonces era tremendo gozo que teníamos ahí. Y obviamente son etapas que Dios pone para que tú hagas una obra. Platicando con personas de ahí, al tiempo nos daban gracias porque esa esquina ya no era la misma, ya no era la misma. Esa esquina sufrió una transformación porque le arrancamos de las garras de Satanás ese pedacito de ciudad, ¿no? Y muchas vidas fueron transformadas. ¿Por cuánto tiempo hiciste ese ministerio? 4 años. 4 años. Y de seguro lo estabas haciendo nomás porque te pagaban, ¿verdad? ¿O por qué lo hacías? ¿Te estabas ganando el cielo para que San Roberto... San Roberto estuviera en el cielo. ¿Te Sí. pagaban para hacerlo? No, pero está invirtiendo para el cielo. No por el hecho de que por eso hoy me iba a ganar el cielo. No, el cielo ya me lo había ganado. Ya estaba ganado. Entonces, nunca vamos a ganar el cielo por las obras, ¿no? Efesios 2 dice que por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe. Dice, no es por nuestras obras,
O sea, las obras que tú hagas, eso no te llevan al cielo. Es la fe la que te va a llevar al cielo. Entonces, nosotros somos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, dice, no por buenas obras. Eso tenemos que tenerlo bien claro. O sea tú eres salvo y somos hechura de Cristo, dice, para buenas obras. O sea, para que las obras que tú hagas, o sea, manifiesten que realmente eres un hijo de Dios. No voy a hacer las obras para ganarme la salvación. Si la palabra dijera por buenas obras, entonces pudiera ser que, sí, por buenas obras. No, es para buenas obras, para que tú hagas algo por la salvación que tú ya tuviste. Todos los días que iban a predicar, me imagino que no todos los días había alguien que caía de rodillas y esto que lo otro. Pues, a lo que quiero llegar es era frustrante o te desanimabas porque a lo mejor me estoy imaginando, hubo una etapa donde no miraban fruto, que nomás miraban rechazo, que le decían groserías, que los empujaban, no sé, nomás usando la imaginación. Nunca un momento donde te frustrabas o te desanimabas porque no mirabas fruto, o todos los días mirabas que estaba pasando algo. No, o sea, todos los días, cada sábado que íbamos con la expectativa de ver algo sobrenatural, ¿no? Pero no siempre pasaba eso. Sabíamos que al momento de ir ahí, lo que te decía hace rato, era una lucha Una guerra espiritual, espiritual, ajá. ¿sí? Lo que dice la Biblia. Sí, o sea, recordemos que la lucha de nosotros no es carnal, pues. Es contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, aquellas personas a las cuales ministrábamos, sabía que no eran ellos, pues. Que quizá nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón quería ver cada vez algo así maravilloso, pero no. Pero seguíamos confiando, seguíamos haciendo, pero había tiempo en que decíamos, ¿a qué hora vamos a ir? Pues a las 10. Pero 5 para las 10 llegaba alguien con una necesidad apremiante y empezamos a trabajar ahí. Oye, pensé que, sorry, my friend, ya se Ya cerró cerró el el changarro. changarro. No. El changarro estaba abierto. Y a veces nos íbamos hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque empezaba a llegar uno y llegaba otro, llegaba otro. O sea, wow, o sea, y nos íbamos bien fortalecidos. Y ya después, ya cada quien en su casa, mandándonos, teníamos un grupo, oye, se fijaron en esto, se fijaron en otro, o sea, emocionados, gozosos, porque el Señor estaba haciendo algo ahí grande. Hubo una mujer que llegó ahí aparentemente pidiendo ayuda, pero empezó a hacer unos movimientos, era una bruja, y que empezó a hacer ciertos ademanes y ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, párate. O sea, no es, no es tu obra la que va a prevalecer aquí, es la obra de Dios aquí. O sea, así que la tuvimos que detener en ese momento. Y te digo, cada sábado era diferente. Cada sábado era diferente. Y no era nada más para ese tipo de personas. Personas que llegaba con necesidades, porque teníamos letreros como los que usamos aquí. O sea, ¿quieres que oremos por ti? Y mucha gente se paraba, oye, tengo esta necesidad, ¿pueden orar por mí? Claro que sí, va. O sea, y lo hacíamos. Y de ese tipo de gente, pues empezó a ir a la iglesia también. Pero sí era muy interesante. Algo que también vimos, platicar con gente que te conocía la Biblia. Que te conocía la Biblia y wow, y entonces, Como que habían crecido con un trasfondo cristiano, cristiano, pero se sí, alejaron pero o... se alejaron, quizá no le interesa, o quizá hay gente que yo reconozco que te conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia, ¿verdad? Y te debate en ese sentido, pero no conocen el amor de Dios. Entonces,
Y si conoces de la Biblia, pues ¿qué estás esperando para hacer lo que ahí dice la Biblia? Entonces, pues es bien interesante, ¿no? El cómo se trabajó ahí en esa parte, ¿no? Sí, está muy interesante y yo nomás me imagino lo, pues lo difícil que es, lo cansado que es, porque como dices tú, es una guerra espiritual. Me imagino que, o trabajas toda la semana y luego tener que ir en un sábado, me imagino que no todos los sábados ibas al 100 como, ya estoy bien contento. Yo me imagino que había estado que, qué flojera, pero pues vamos a, vamos a hacerlo porque, o sea, no mirarlo como Mira, una carga, sino... mira, cuando tú tienes un llamado, pues, llamarlo así, o tienes un ministerio en la iglesia donde tú te congregas, es un compromiso, Ujú. ¿verdad? Es un compromiso que tienes que atender. No son las ganas, no son las fuerzas que tengo, sino es ese compromiso que no es con la iglesia, es con el Señor, ¿no? Y, y en base a eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? En aquellos años, pues a mí me tocaba trabajar también los sábados en mi trabajo secular. Salía a las 2, 3 de la tarde, descansar un rato y teníamos, fíjate, compramos para atender para poner la bocina, el sonido, era una planta de luz grande. Yo tuve que hacerle al pick-up, en México le decimos pick-up, acá le dicen trocas, ¿no? Le tenía que hacer una rampa para poderla subir. ¿Como un generador o que Sí, un sí, ok. para poder generar la corriente, para poder conectar la bocina, el sonido. Eh, Subirla, bajarla, y era bien pesada porque era una máquina grande. Y luego llegar a la casa y tener que bajarla yo solo, y luego guardar la rampa, o sea, y cada vez era eso. Ya después, ya compramos una más chiquita. Uno de los, porque nos parábamos en una placita comercial chica, y uno de los que estaba rentando un local de ahí dijo, pues si quieren, yo les presto aquí la luz, dijo, o sea, nomás pongan un contacto y ustedes conectan. Bueno, pues ya puse un contacto ahí, y ya nomás que llegamos y conectábamos, y ya pudimos tener corriente ahí, ¿no? Para poder conectar la bocina. Entonces, se fueron dando así situaciones muy, muy padres, ¿no? Otro de los puntos que hacíamos, que yo tomé como decisión así, y por protección, porque éramos hombres y mujeres, a las mujeres nunca las dejábamos solas, siempre tenía que haber un varón atendiendo, porque había hombres de los que pasaban por ahí que se querían dirigir con ellas. No, espérate, o sea, si quieres hablar, habla conmigo, con ellas no. O sea, tenemos que proteger la integridad de ellas, y en todo ministerio se tiene que hacer eso. Tienes que proteger a la mujer, sobre todo del hombre que pueda estar pidiendo algún tipo de ayuda. Porque al final de cuentas, una persona, un drogadicto, un alcohólico o cualquier tipo de persona, obviamente va a buscar ese tipo de conexión, ¿no? Entonces nosotros como hombres de Dios, con un ministerio, tenemos que ser sabios en esa parte, ¿no? Tenemos que proteger el entorno donde estamos trabajando. Amén. ¿Tú, ¿Tú crees que una persona se puede llamar discípulo de Jesús o cristiano o cristiana, pero nunca compartir su fe con alguien? ¿O eso es como una contradicción? Un cristino o un cristiano. Es así, si me voy a entender, una persona que dice, vamos a ponerle un nombre Pancho. Pancho va a la iglesia por 15 años, dice llamarse cristiano, a todo el mundo le dice que es cristiano, pero jamás en sus 15 años ha compartido su fe con alguien. ¿Tú piensas que una persona puede ser genuinamente cristiano o cristiana y nunca compartir el evangelio con alguien? ¿O se está mintiendo a sí mismo? Es, es lo relativo que platicábamos hace rato, ¿no? Es en el cómo tú ves a otra persona, pero no podemos el saber lo que hay en el corazón de esa persona. Que tiene que haber manifestación de que realmente eres cristiano, lo tiene que haber, ¿sí? O sea, tiene que dar frutos de arrepentimiento, como dice la palabra, ¿no?
Pero sí hay cristianos que les llamo yo que son de la secreta, ¿no? Esos que nunca saben que son cristianos. Pero son cristianos. O sea, oran y todo, pero a lo mejor la manera cultural o la manera a como fueron criados, pues tú nomás tienes que ir a la iglesia y tú lees la Biblia y tú oras, y nunca te dijeron que tenías que evangelizar. Pero son cristianos, han aceptado a Jesús en su corazón, y esa parte, pues se respeta. Entonces, ¿qué es un cristiano? Y bien lo decías, es aquel que ha confesado a Jesús en su corazón, que ha creído que Dios le levantó entre los muertos. Y también tenemos que también diferenciar qué es un creyente y qué es un discípulo, ¿verdad? Entonces, decía, somos embajadores y tenemos que anunciar la tarea que Dios nos habla, ¿no? Entonces, porque dice Primera de Pedro que somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, ¿verdad? Lo tenemos que hacer, pero sí, hay personas que, que no lo hacen. Se respeta. Tienen la entrada al cielo ganada. Se respeta. ¿Ah? También habla la Biblia de galardones. Un galardón es precisamente la vida eterna. Ese es un galardón que vas a recibir por ser hijo de Dios. Habla también de que vamos a gobernar con Jesús. Es otro galardón. Que vamos a tener tesoros en el cielo. También es otro galardón que vas a tener. Pero también habla de coronas, ¿verdad? Y que cuando aquellos que se han comprometido a hacer algo por la obra de Dios, hay 5 coronas que habla la Biblia que van a obtener. Y una de ellas, aquellos que anuncian o aquellos que llevan a Jesús a otras personas, tienen una corona especial. Entonces, habrá quienes van a tener esas 5 coronas, pero no son para ellos, sino que cuando estemos en la presencia de Dios, se las vamos a entregar al Señor Jesús para Él, porque son de Él y para Él. Entonces nosotros no podemos quedarnos con esas coronas. Entonces, en la medida que nosotros amemos la venida de Jesús, dice, vas a tener una corona, ¿verdad? Aquellos que guían a otros, o sea, líderes que guían a otros con integridad, vas a tener otra corona, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? El cómo quieres hacer la obra del ministerio. O sea, y no hacerlo por el hecho, yo quiero esta corona o yo quiero la otra. No, es la convicción y volvemos al inicio. O sea, la convicción de lo que yo quiero hacer para el Señor. O sea, no me importan las coronas. Es una consecuencia lo que yo voy a tener. Pero la convicción está en mí hasta qué tanto yo quiero llevar. O sea, no me importa el tiempo, no me importa el clima, no me importa lo que me van a decir, pero yo quiero anunciar que hay un Dios que una vez cambió mi vida y que también puede cambiar la tuya, ¿no? Y eso me va a llevar a diferentes etapas de mi vida, diferentes desafíos. El evangelizar lo puedes hacer a manera global o lo puedes hacer a manera individual. Vemos a través de la historia grandes evangelistas moviendo multitudes con unos mensajes bien sencillos. Y a veces nosotros nos complicamos en buscar mucha hermenéutica, homilética, una bola de cosas, cuando el mensaje es bien sencillo. Ujú. Así. O sea, entonces lo tenemos que buscar de esa manera, ¿no? O sea, no buscar el hecho de que yo quiero las 5 coronas. No depende de ti. Tú hazlo. Y el Señor sabrá cuáles coronas te va a dar, si es que te las ganaste, ¿no? Sí. Yo soy de la creencia de que si una persona realmente es un cristiano y conoce la verdad, no puedes, volviendo a lo que dices tú, la convicción, ¿no? Pero no puedes quedarte callado con esa verdad, porque si tú sabes que el mundo se está perdiendo y va rumbo al infierno, la destrucción, la muerte eterna,
en mi opinión, no es posible que me voy a quedar callado. Pero sí estoy de acuerdo contigo también de que hay personas que lo hacen individualmente. Yo me considero una persona así, de que yo tengo conversaciones mejor uno a uno con la persona, donde podemos platicar por horas de la Biblia, lo que sea, esto que lo otro. Y hay otras personas, como lo hacían ustedes, de que en público se van con una bocina. Yo no me considero una persona así que en público... no es que no pueda, no, a lo mejor es con la práctica, no se acostumbra uno, pero yo no me considero una persona así, pero sí me considero más de individualmente, que lo he hecho la marca personal con personas, ajá, y hay personas que lo hacen públicamente, como dices tú. Pero la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 5, el 18 al 21, dice esto, que por eso es mi creencia de que todos lo tenemos que hacer, de evangelizar, que yo pienso que no sé, a lo mejor estoy mal, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero yo pienso que si eres un cristiano tienes que evangelizar y ministrar, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 al 21, dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que todos tenemos, si ponemos nuestra fe en Jesús, nos decimos llamar cristianos, Dios nos dio este ministerio de reconciliar a las personas, y lo dice, es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores, que tú lo has dicho muchas veces durante los episodios, de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces la Biblia nos dice que nos ha dado un ministerio de reconciliar, y somos embajadores, somos representantes de Jesús para salvar al mundo. Y como dices tú, recibir las coronas, pero al final del día toda la gloria, toda la honra y todas las coronas se las regresamos a... Así es. Sí, yo también, o sea, soy, quizá porque es eso, ¿no? De lo que yo estoy convencido que tengo que hacer. Pero yo sé que hay personas que son cristianas, pero que no, voy a decirlo, desafortunadamente no hablan de lo que Dios hizo en su vida. O sea, ese es, ahora sí que es bronca de ellos, ¿sí? Que lo tienen que hacer, sí. O a lo mejor lo hacen, pero nosotros no vemos cómo lo hacen. Yo no puedo juzgar a una persona por su apariencia o por su caminar o por su actuar en la oficina o en el trabajo. Es una persona muy callada. Es diferente, sí. Pero a lo mejor ahí en esa persona callada es cuando llega alguien y ve que es diferente y esa persona va con una necesidad y le puede decir, oye, yo veo en ti que eres diferente, mira, estoy pasando por esta situación. Y ahí es donde entra esa persona a hablarle de lo que Dios ha hecho en su vida. O sea, es muy interesante. O sea, no necesariamente tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos, ¿no? Como dices tú, yo soy uno a uno. A lo mejor yo también, pero también puedo hacerlo en público. Y a final de cuentas, el evangelismo, así en términos sencillos, no es una receta de cocina. No es una receta de cocina. Es como Dios ponga en el corazón de cada creyente el cómo le va a hablar a otros. Quizá para alguien el debatir sea para él un evangelizar, ¿no? Para mí el evangelizar es diferente. Pero sí tengo que estar orando para que Dios me use, como decías tú, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y cuando nosotros leemos esa oración, o sea, estamos orando por nosotros mismos para que el Señor nos mande, que no mande a otros, ¿no? Que nosotros seamos los primeros en ir, ¿no? Lo que dice la Biblia, envíame a mí. Y es a lo que yo me refiero, de que no necesariamente cuando digo que todos los cristianos debemos de evangelizar, es porque todos tenemos que evangelizar a 100 personas, 1000 personas. No, estoy de acuerdo contigo de que una persona, vamos a suponer que en un año, 12 meses, una persona al mes, que soy muy callado, soy muy tímido, pero se me puso una persona donde tuve la oportunidad, que abrí mi corazón, ellos abrieron su corazón. Y es a lo que yo me refiero. Pero yo pienso que no puedes ser un cristiano y nunca, callado, nunca, exacto. nunca, o sea,
quedarte callado por siempre, de nunca compartir tu fe con alguien, No, ya no, sea de una que te toca nomás una persona al mes, o eres una persona muy abierta que a 1000 personas al mes le predicas y no los 1000 se convierten, ¿no? Pero con todos los que van, Jesús, 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 con toda la persona. Es a lo que yo me refiero de que si tú eres cambiado por Dios, no te vas a quedar con eso en tu corazón. Sí, definitivamente. O sea, no se puede manifestar de otra manera, o sea, sino proclamando y anunciando esa parte. No se puede negar, porque va a fluir hasta por el poro, ¿no? Entonces, a lo mejor eres muy callado, pero quienes te vean, van a decir, hey, este brother es diferente, algo tiene, ¿qué onda? A ver, vamos a... Aquí tenía una nota que no es una pregunta, nomás es como una nota. Y puse aquí, pienso que muchas iglesias han cambiado, y esta es mi opinión, pienso que muchas iglesias han cambiado el evangelio por programas para crecer sus iglesias, entretenimiento. Miran a la iglesia más como un negocio que como una iglesia, como quiero mirar nomás crecimiento. Crecer, 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 crecer. No. Y tú dijiste algo ahorita que estoy de acuerdo contigo, dijiste que el evangelio es sencillo. Y nosotros lo hemos complicado, que tengo este programa que si lo haces A, B, C y D, te vas a tener frutos 100%, te lo garantizo. Compra este programa de 5 capítulos, esto que lo otro. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú piensas que hemos complicado el evangelio o no lo enseñamos bien en las iglesias? ¿O volvemos a lo mismo? ¿Tú piensas que es más una convicción? La humanidad ha cambiado. El sistema de vida ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Jesús, dijo, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. No pasará. Que a veces las iglesias buscan el cómo atraer más gente, y más en estos tiempos. No puedo hablar de otros tiempos porque pues, no he vivido en otros tiempos. Estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y hay quien dice, estamos en los últimos tiempos, sí, o sea, pero también vemos cómo ahorita, yo creo que el detonante para que las personas se abran a infinidad de tipos de pensamientos han detonado en las redes sociales, ¿no? O sea, expresas lo que eres, lo que sientes, te da una libertad de expresión, o sea, que ya no le importa ofender a quien sea, pero tú manifiestas tu forma de ser, tu forma de pensar. Las iglesias, hay iglesias donde quieren establecer metodologías para crecer en número, sin importar o haciendo a un lado la sana doctrina. O sea, porque quieren parecer en las redes sociales como los que tienen más membresía. Y eso, pues obviamente está manchando la enseñanza bíblica en cuanto al enseñar la palabra de Dios como debe ser. Y puedes tener programas, sí, o sea, de edificación, puedes tener programas de discipulado, pero no hacerlo atractivo hacia los oídos de lo que las personas quieren escuchar. Hacia la carne, ¿no? Lo que la carne te dice, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchas iglesias que están viviendo esa etapa. O sea, yo quiero tener más membresía. Entonces, es que si tengo que adoptar cosas del mundo, las adopto para que gente venga, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver así. Y si quieres, lo platicamos en el siguiente episodio. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Siento que muchas... Y digo mucho, cuando digo iglesia, algo así, no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia En general. En general, en el mundo, la iglesia mundial.
pero sí he mirado y yo he notado eso, lo que dices tú en el internet, por los medios, Facebook, Instagram, lo que se usa hoy en día, de que hay muchos métodos, hay muchas formas, hay mucho, lo que dice Timoteo, mucho cosquillas en los oídos para que la gente escuche lo bonito que quieren escuchar, y nos hemos olvidado de lo sencillo que es el Evangelio, y como que si nosotros le estuviéramos ayudando a Dios, decir, si lo hacemos así, A, B, C, D, va a haber fruto, cuando en realidad el fruto es del Espíritu Santo, y yo nomás tengo que creer en el Evangelio, tengo que predicarlo como está, sencillo como está, de que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios abrió un camino por medio de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó al tercer día, y en Él tenemos vida eterna. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero pienso que lo hemos hecho hacemos water down el gospel, que es water down, como que lo diluyes. Lo diluyes. Lo diluyes, como que, como dices tú, lo queremos hacer más palpable, más bonito, que nos sintamos bien, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Una vez más, como terminamos casi todo episodio, ¿qué le quieres decir a las personas que nos están mirando en este momento? Bueno, es emocionante la vida cristiana, ¿no? Yo lo veo como una aventura. Pero esa aventura lleva un objetivo, ¿verdad? Poder atreverme a desafiarme a mí mismo, a ver qué Dios hace en ti, ¿verdad? Para otros. Así. O sea, esa es nuestra oración, debe formularse de esa manera. O sea, en nuestra oración personal, en la intimidad: Señor, si quieres que le hable a alguien, pues pónmelo en el camino, o dime a quién tengo que hablarle, y no tener miedo a lo que podamos nosotros decir, porque Él es el que está atrás de nosotros respaldándonos, y es el que va delante de nosotros también. O sea, simplemente así de sencillo, ¿no? Sí, no siempre vamos a tener todas las respuestas, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos orando, estamos confiando en Él, estamos leyendo su palabra, como dices tú, Dios nos va a respaldar. Sí, así es. Y es como dice también la palabra. El profeta dijo: echa tu pan sobre las aguas, y a su tiempo y a sus días regresará, ¿no? Sí, y decíamos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Quizá te toque ver el fruto, quizá no, pero ya no depende de nosotros. Es del Señor, simplemente, así. Amén. Bueno, para todos los que miraron todo el episodio, gracias por quedarse hasta el final. Y una vez más, y si escuchan un bebé llorando, tengo un niño de 2 meses que tal vez escuchen los micrófonos, no sé si se escucha o no, pero se ha portado muy bien durante los episodios, apenas ahorita se puso a llorar. Los invitamos a evangelizar, los invitamos, si hay un pastor, si hay una iglesia, alguien que nos está mirando, los invitamos a que en su iglesia metan el ministerio del evangelismo en tu vida personal, como miramos el versículo que decía ahorita, que Dios nos dio cada uno de nosotros, que en realidad nosotros somos la iglesia, no es el edificio. No es el edificio. Nosotros somos la iglesia, y a cada cristiano, a cada creyente, Dios nos ha dado la responsabilidad y el ministerio de la reconciliación con Dios, que es predicar el evangelio. Entonces, bueno, vamos a cerrar con una oración y que hagamos exactamente eso, reconciliar a las personas con Dios. Dios, gracias por este episodio que tú nos has dado la oportunidad de grabar. Gracias porque tenemos un medio donde lo podemos subir y muchas personas lo pueden mirar. Pero la realidad, Dios, es que no importa la cantidad de personas que lo vean. Con que lo mire solamente una persona, pero con que esa persona sea impactada por tu Espíritu Santo, ya valió la pena, Dios. Así es. Que esa persona se anime a compartir el evangelio con los demás, Señor, ya eso es suficiente. Pero al final del día, Dios, yo sé que en el corazón de Roberto y en mi corazón solamente estamos plantando esa semilla, o solamente estamos plantando esa roca en el zapato
para incomodar a las personas, decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo 10 años, a lo mejor yo tengo 1 año, 3 años en mi vida con Dios y nunca he evangelizado. Yo pienso que este es el momento, este es el video que Dios puso delante de ti para animarte a evangelizar a otras personas, no quedarte callado con tu fe. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te pido que tu evangelio sea llevado por todas las naciones, Dios, y al final del día tú siempre vas a cumplir tu obra, como compartió con Roberto con nosotros, ese versículo que dice que tu palabra nunca regresa vacía. Yo lo creo con todo el corazón, Señor, y por eso es que estamos grabando estos videos, porque sabemos que va a haber fruto por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu nombre, Jesús, sea glorificado. En nombre de Jesús. Amén.